¿qué tal? Aquí estamos de nuevo con un espacio de ángulo crítico. El nombre de este programa, ¿no? El ángulo es la manera, el lugar donde uno observa cada uno de distintos ángulos, por lo tanto son infinitos. Hay un punto de vista para cada ser humano, para cada insecto, para cada partícula, ¿no? Por eso hoy voy a tocar un tema que está pocas veces tratado e ilustrado en la ciencia actual, aunque los antiguos lo habían estudiado, y tiene que ver la relación del movimiento de nuestro planeta y la salud del ser humano. Porque una vez nos preguntamos nosotros, ¿por qué hay tanta variedad de enfermedades en el ser humano, ¿no? La especie humana tiene muchísimas enfermedades. Por ahí ve. En estos momentos una ambulancia pasa por la emergencia, ¿no? Casualmente. Es que siempre el ser humano necesita un auxilio extra. No tiene el mismo número de enfermedades otra especie, como ser, fíjense por ejemplo, el caballo, la vaca. Los que estudian veterinaria saben, ¿no?, qué cantidad de enfermedades tiene cada especie. Las especies más salvajes tienen pocas enfermedades, muy escasas, y las especies más afines a convivir con el humano tienen muchas más enfermedades, como perros y gatos, por ejemplo, incluso algunas aves, empiezan a tener más enfermedades. La relación entre el movimiento del planeta y la salud es algo que no lo tiene en cuenta casi nadie. Entonces nosotros nos preciamos de observar estas cosas y rescatarlas. Para todos los profesionales de las ciencias terapéuticas, las ciencias de la atmósfera, por ejemplo, estudian el movimiento de la Tierra y desarrollan lo que se llama la meteorología. También el tema de la industria bélica lo tiene en cuenta por el movimiento de los proyectiles en relación al eje. Hay una fuerza que se llama las fuerzas de Coriolis. El Gustave Gerard Coriolis era un físico francés que en 1835 publicó su trabajo sobre el movimiento de las masas de la Tierra y su influencia en la atmósfera. Para entender las fuerzas de Coriolis, primero tenemos que partir de un dato muy básico, saber en qué sentido rota el planeta. Siempre en este sentido está rotando el planeta. Ahora, teniendo en cuenta un planiferio tradicional, gira desde el oeste hacia el este, en este sentido. Esas fuerzas hacen que las tremendas masas de agua, por ejemplo, y donde más se nota es en los ríos. Por eso vamos a ver una fotografía para ilustrar lo que les digo. Las masas de agua, por la inercia, que es la fuerza que tiende a que los cuerpos mantengan su posición inicial respecto de una aceleración, la masa hace fuerza sobre los puntos de apoyo. Por eso los ríos, en este caso ahí tomamos por ejemplo el río Paraná, un río de América del Sur, tiene la margen izquierda, abunda en barrancas, en paredes perpendiculares, mientras que las márgenes derechas del río tienen playas, muchas más playas, por las fuerzas de Coriolis. En tanto, en el hemisferio norte se da el proceso inverso. Si observamos acá una fotografía, a ver, veamos las del río Paraná, ahí está, incluso está la foto, ahí se ve claramente la margen que tiene un barranco y la otra un declive menos pronunciado. Aquí la foto de la triple frontera, Paraguay, Brasil y Argentina, donde se nota cómo se configura el lado de los barrancos, hacia las márgenes izquierdas. Esta otra fotografía es del río Mississippi, y ya estamos hablando del hemisferio norte. En efecto, aquí ocurre el proceso inverso, y es en la margen derecha donde se forman los barrancos, y en la izquierda los declives más suaves. Ocurre todo esto en el sentido de que las fuerzas de Coriolis hacen que las masas reaccionen tratando de mantener su posición de reposo. Otra cosa que se puede observar son las grandes corrientes marinas. ¿En qué sentido se mueven? Los ciclones en el Golfo se mueven en sentido antihorario, rotan hacia la izquierda, en contrario de las agujas del reloj. Mientras que las masas ciclónicas, incluso también de agua, en el hemisferio sur rotan hacia la derecha. Esto es algo que estuvo siempre
en evidencia, y Coriolis lo pone ahí con demostraciones de una ecuación que tiene en cuenta la masa y la velocidad angular de la rotación de la Tierra. Tiene tal velocidad que nosotros, los habitantes de este planeta, por ejemplo, a esta altura, ahí vamos a mostrar también otra placa, la velocidad que nos movemos. Una persona que está parada en el Ecuador se está moviendo en relación a un punto del espacio a 1600 kilómetros por hora. Muy rápido, ¿verdad? 1600, pero no lo notamos porque formamos parte de unas coordenadas de movimiento uniforme. Más o menos promediando en la área de trópicos y más arriba, estamos en los 1200. Y si virtualmente un individuo se parase justo en el polo, en el punto cero de meridianos, de todas las coordenadas, ahí prácticamente la velocidad es nula, no recorre nada. Claro, está siempre, pero estamos desplazándonos en el espacio. Estas velocidades relativas, amigos, tienen mucha influencia sobre la salud. Sí, la salud humana. Si, como hablamos en otro programa con el profesor Famá, que hablaba de la influencia de la luna sobre las mareas, que mueven estos millones de toneladas métricas de agua, la marea, la luna, ¿cómo no va a influir sobre el humano? Que tenemos un 77% de agua y más también en algunas personas, en la composición física. ¿Cómo no va a influir? A nivel de cada partícula y cada molécula. Entonces, lo que postulamos nosotros en relación a la salud es lo siguiente. A ver, me queda una cosita nada más, para que pensemos un poco. En estos momentos, una persona que está muy cerca del Polo Norte, y toda su vida, si el planeta se mueve así, esa persona está girando virtualmente, digamos, así, ¿no es cierto? Hacia la izquierda. O sea, yo si estoy parado en el Polo Norte. Sigamos viendo la rotación y al mundo lo vemos desde el Polo Sur. Si yo estoy parado en el Polo Sur, al mismo momento que la otra persona, pero en este caso yo estaría sufriendo este movimiento. Simultáneamente, gran parte de la humanidad en el hemisferio sur, su cuerpo está recibiendo una influencia de inercia en sentido contrario al del otro hemisferio. Es algo elemental, pero pocos se lo ponen a pensar, que en este mismo momento yo estoy viendo salir el sol más por un lado y el del hemisferio norte aparentemente lo ve salir del otro lado, pero sabemos todos que sale siempre del lado del este. Lo vemos, ahí está la luz, una luz pronunciada, y se pone, aquí sale el Río de la Plata, lo vemos salir y lo vemos ponerse la cordillera de los Andes, el crepúsculo del atardecer en los Andes, así, y nunca al revés. Bueno, entonces lo que estamos contando y la tesis de las enfermedades es la siguiente. Los seres vivos que habitan el planeta, si sufren grandes migraciones, su cuerpo, que durante miles de años estaba adaptado a vivir en cierto tipo de hábitat, se tiene que trasladar por X motivo, fuerzas de terremoto, fuerzas biológicas y otra que es las guerras. Se tiene que trasladar y luego las generaciones sucesivas tienen que reprogramar su ADN para adaptarse a las nuevas coordenadas de movimiento. Mientras todo eso ocurre, estas personas, las generaciones que heredaron los genes de sus antepasados que vivían, es muy sencillo. Yo estoy en América del Sur y gran parte de aquí la población somos descendientes de inmigrantes del hemisferio norte. Entonces nuestros genes están siendo reprogramados todavía, porque es muy reciente las migraciones, también un par de siglos, 3, 4 siglos y algunas décadas nada más. Nuestros genes están adaptados para vivir en el hemisferio norte. Mientras se van adaptando a las nuevas coordenadas de latitud y longitud, estamos padeciendo una pérdida de energía por esa adaptación que nos hace más vulnerables y más permeables a los cambios, a las enfermedades. O sea, estamos más permeables. Por ejemplo, los pueblos autóctonos no lo estarían, vivían más desabrigados o viceversa, y están completamente adaptados a su lugar. Pasó al revés también, cuando los obligaron a los pueblos originarios, a algunos de sus individuos, a emigrar hacia el continente europeo, incluso al principio de la conquista, cuando todavía era en el mismo hemisferio la migración. La mayoría de los nativos murieron al poco tiempo de llegar, porque es muy grande ese estrés de adaptación que sufre.
Pero eso sigue ocurriendo todavía, en menor escala, pero con diversificación de aspectos. Las enfermedades. ¿Por qué cada vez hay más número de enfermedades? Bueno, porque también se ha equivocado el camino de la medicina de cómo atacarlas a las enfermedades, sino que la están provocando cada vez más. Para no decir que la industria farmacéutica se preocupa en cronificar las enfermedades para que la gente siga cautiva de medicación de por vida. Pero claro, uno diría, entonces, ¿cómo resuelvo mi estado de salud? ¿Debería volver al lugar para el cual yo he sido diseñado? Supongamos, ¿no? A ver, yo he sido diseñado para vivir en una zona del Mediterráneo o del Cáucaso o en una región de Asia. Vaya a saber, ¿no? Y viajo, hay gente que ha hecho por turismo o por negocios viajes, y cuando ha llegado a esas latitudes donde sus antepasados habían estado allí por siglos, esa persona que tenía alergias, tenía taquicardias, tenía un montón de problemas en general digestivos, se siente como un rey, siente un estado de salud bárbaro y dice, no sabés lo que es, cómo se respira, debe ser porque el aire es más puro. Y no, por ahí no era más puro, porque alguno me contó, estuvo por Nueva Delhi. Nueva Delhi tiene una contaminación atmosférica terrible, súper poblada, esa ciudad, una megápolis, y se sentía a 10 puntos. Y esta persona, si ustedes la ven, el aspecto, tiene genes de hindúes, de la gente de la India, la piel aceitunada, los ojos bien negros, el pelo lacio, y bueno, cuando llegó a estar por ahí, se sintió como nunca se sintió en su vida, a sus 50 años de edad, por primera vez se sentía pleno. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Una contrainmigración? No, lo que estamos diciendo es que los mecanismos de adaptación los tenemos que copiar de la naturaleza. El último recurso lo tenemos a la vista todo el tiempo. Y que es cómo se adaptan también las plantas. Las plantas también fueron obligadas a habitar en regiones distantes y vieron cómo les cuesta adaptarse. Sin embargo, algunas especies sí logran adaptarse a otras latitudes. Por ejemplo, el eucalipto, originario de Australia, por ahí anda Australia, lo veía recién, está ahora en todo el mundo, es cosmopolita, porque es una planta que tiene mucha energía defensiva. ¿Qué característica tiene el eucalipto? Y como energía defensiva, la resina, lo que almacena la energía de los glucósidos que se transforma con el tiempo en esa resina, que también hace que sea una madera que no le ataca fácil la humedad, no se pudre fácil, por eso la usan para hacer estacas en los muelles, en lugares ribereños, porque no se pudre por la resina que tiene. En fin, tenemos que ir copiando y viendo de qué manera acumulamos mejor energía defensiva y tener en cuenta los médicos también, cuando atiende a tal o cual persona, qué tendencias puede tener en cuanto a los genes, de dónde proceden padre y madre, y abuelos paternos y maternos, y así se arboriza todo. La armonía estuvo en algún momento, pero sigue habitando latente ahí. La tenemos que tratar de redescubrir y calmarnos un poco, sabiendo que sí se puede adaptar y corregir, porque nuestras células son más inteligentes que nosotros mismos. Cualquier comentario nos gustaría que nos lo hagan saber. Hasta la próxima.